Muy bien. Ya estamos grabando, así podemos empezar. Eh, el primer encuentro fue un tema de introducción, el fenómeno del profetismo en Israel. Repasamos las características que tenían los profetas de Israel comparados también con fenómenos similares que había en las otras culturas. Y en particular analizamos los profetas que dejaron escritos, a veces no directamente ellos, no escribieron, pero sus escuelas, su familia de profeta conservaron las profecías, las enseñanzas que los profetas habían dejado. Entonces, con esa introducción, hoy podemos empezar la lección del primer capítulo de los 16 capítulos que son del 40 al 55 del Deutero Isaías. Y vamos directamente al texto, como de costumbre, y entenderán por qué este capítulo se llama el libro de la consolación. Las primeras palabras son consolad. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, en el desierto abrid camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios, que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado. Vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Yahvé. Yeah. Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura una la verá. Pues la boca de Yahvé ha hablado. Una voz dice, grita, y digo, ¿qué de gritar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba, en cuanto le dé el viento de Yahvé, pues cierto, hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. Clama sin miedo, di a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios. Ahí viene el Señor Yahvé con poder, y su brazo lo sojuzga todo. Ved que su salario le acompaña y su paga le precede. Como pastor pastorea su rebaño, recoge en brazos los corderitos, en el seno los lleva y trata con cuidado a las paridas. ¿Quién midió los mares con el cuenco de la mano y abarcó en su palmo la dimensión de los cielos, metió en un tercio de medida el polvo de la tierra, pesó con la romana los montes y los cerros con la balanza? ¿Quién abarcó el espíritu de Yahvé y como consejero suyo le enseñó? ¿Con quién se aconsejó? ¿Quién le explicó y le enseñó la senda de la justicia? Y le enseñó la ciencia y el camino de la inteligencia le mostró. Las naciones son como gota de un caso, como escrúpulo de balanza son estimadas. Las islas como una chinita pesan. El Líbano no basta para la quema ni sus animales para holocausto. Todas las naciones son como nada ante él, como nada y vacío son estimadas por él. Pues, ¿con quién asemejaréis a Dios? ¿Qué semejanza le aplicaréis? El fundidor funde la estatua, el orfebre con oro la recubre, funde cadenas de plata.
El que presenta una ofrenda de pobres coge madera incorruptible, se busca un hábil artista para erigir una estatua que no vacile. ¿No lo sabías? ¿No lo habías oído? ¿No os lo había mostrado desde el principio? ¿No lo entendisteis desde que se fundó la tierra? Él está sentado sobre el orbe terrestre, cuyos habitantes son como saltamontes. Él expande los cielos como un tul y los ha despejado como una tienda que se habita. Él aniquila a los tiranos y a los árbitros de la tierra, los reduce a la nada. Apenas han sido plantados, apenas sembrados, apenas raiga en la tierra su esqueje, cuando sopla sobre ellos y se secan y una ráfaga como tamo se los lleva. ¿Con quién me asemejaréis y seré igualado? Dice el santo. Alzad a lo alto los ojos y ved. ¿Quién ha hecho esto? El que hace salir por orden al ejército celeste y a cada estrella por su nombre llama. Gracias a su esfuerzo y al vigor de su energía no falta ni una. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas, Israel? Oculto está mi camino para Yahvé y a Dios se le pasa mi derecho. ¿Es que no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Que Dios desde siempre es Yahvé, creador de los confines de la tierra, que no se cansa ni se fatiga y cuya inteligencia es inescrutable, que al cansado da vigor y al que no tiene fuerzas la energía le acrecienta. Los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras que a los que esperan en Yahvé, Él les renovará el vigor, subirán con alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Hasta acá tenemos el texto del capítulo 40, que es uno de los más largos, tiene 31 versículos. Pero como siempre, empezamos dando una visión de conjunto de este capítulo. Aquí digo, es como una obertura de este segundo Isaías, del Deutero Isaías. La obertura de una sinfonía o de una ópera es un elemento que contiene todos los principales temas que después se desarrollarán a lo largo de la sinfonía o de la ópera. En este caso, los temas que se van a desarrollar con mucha más profundidad, algunos también con elementos nuevos en los demás capítulos del Deutero Isaías, son fundamentalmente los siguientes. Primero, la consolación. La consolación es un momento de quiebre en la relación entre el pueblo y Dios. Durante siglos, los profetas, desde el primer Isaías, desde Miqueas, advirtieron al pueblo, advirtieron que si no cambiaban de actitud, le iba a venir las consecuencias de su pecado, que nosotros definimos como el castigo de Dios, pero más que ser el castigo de Dios, a Dios no le gusta castigar sin duda, es la consecuencia del que le dice no juegues con fuego y sin embargo el niño juega con el fuego y se quema. Esa es, no juegues con el fuego, no juegues con el fuego. Y llega un momento en que estas amenazas se vuelven ya una realidad. El niño se quema con el fuego y llega la invasión de los babilonios, llega la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y la deportación, el tiempo del castigo. Después del tiempo de la advertencia, de la amenaza, el tiempo del castigo. Ahora ese tiempo ha terminado. Llega un nuevo tiempo, el tiempo de la consolación. Israel ha pagado con creces la pena de sus pecados mediante el destierro en Babilonia. Y esa consolación trata de recuperar
la fortaleza, la ternura de este pueblo, la relación con su Dios que parecía haberlos abandonado y un nuevo, eh, un nuevo futuro se abre delante de sus ojos. Y ese nuevo futuro tiene mucho de antiguo. Es el nuevo éxodo. El nuevo éxodo que Dios prepara para el retorno a Jerusalén por el desierto. ¿Y qué significa por el desierto? Si uno va de Babilonia a Jerusalén, no todo es desierto. Hay también ríos, hay también vegetación. Pero el desierto es una metáfora para decir que hay dificultades, que hay tribulación. El nuevo éxodo, igual que el primero, no es exento de dificultades, no es exento de dudas, no es exento de sufrimiento. Al contrario, este sufrimiento se vuelve al final un elemento constitutivo de la nueva relación con Dios. Un tercer tema fundamental es que ahora Dios interviene en persona. Ese Dios que parecía ausente, que parecía haberlos abandonado a su suerte en el desierto, en persona entra sirviéndose de las fuerzas de la historia, en especial de Ciro II, el rey de los persas, que derribará el imperio que parecía invencible de Babilonia y hace realidad del retorno y regreso de los israelitas a Jerusalén. Entonces, el fin del destierro en Babilonia, no para todos, sabemos, por los que aceptaron esa invitación. Otro elemento es que no hay que dejarse guiar por las apariencias. El imperio babilonio parecía realmente invencible, parecía un dominador del mundo de entonces, que era imposible derribar. Y sin embargo, recuerda en este capítulo y también en otros capítulos que delante de Dios todo pasa, pero la palabra de Dios permanece. Lo único que permanece, lo único que no se disuelve como rocío eh, a los rayos del sol en la mañana o como el tejido, el vestido frente a los insectos que se lo comen. Bueno, lo único que se permanece firme como roca es la palabra de Dios. Un tema más es que Dios interviene, pero no interviene en una actitud de decir, aquí estoy, ustedes se han portado mal, espero que ya no hagan más eso, sino que la actitud con esta expresión, con esta palabra hebrea, gesed, que significa amor, ternura, es la actitud del buen pastor que ya encontramos en ese capítulo, como conviene que sea en una obertura. La reafirmación frente a las dudas que sin duda habían invadido a los israelitas, de que nuestro Dios tal vez no es tan poderoso. Hay dioses más fuertes, dioses que le han ganado en la guerra, que han deportado a su pueblo. Pero aquí viene la afirmación. No es que Dios sea inferior o superior a los otros. Dios es único. No hay otro Dios fuera de Yahvé, que es el creador de la naturaleza y el hacedor de la historia. Estos dos elementos que siempre están presentes en la Biblia. Yahvé como creador, creado todas las cosas, el cielo, la tierra, los animales, el hombre, cuanto a vida, pero también el que conduce a través de su providencia el camino de la historia.
Y finalmente, el último elemento, Dios no se olvida de su pueblo. Parecía dormido, parecía cansado de todas las barbaridades que ha hecho a pesar de las advertencias que le había mandado a través de los profetas. Pero Dios reafirma su voluntad de cumplir con la alianza. Dios es fiel a la alianza que hizo con Moisés, con Abraham primero, con Moisés también y con David también. Entonces, no se cansa de socorrerlo. Puede que espere un tiempo propicio, espere que madure el pueblo a través del sufrimiento del destierro, pero ahí está. Es un Dios que no solo Él no se cansa, sino que da vigor al cansado. A este pueblo derrotado le da nueva vitalidad y el que no tiene fuerza le acrecienta la energía. Y ahí viene esta metáfora tan bonita que se levantarán con alas de águila, volarán y no se pararán, ¿verdad? Estos son entonces los elementos que encontramos en los temas fundamentales del capítulo 40, que ahora vamos desgranando versículo por versículo para sacar algunas enseñanzas más. El contexto entonces ya lo conocemos, el pueblo vive desconsolado en Babilonia. Es cierto que los profetas Jeremías y sobre todo Ezequiel mantuvieron, ¿no?, la esperanza de una superación de esa situación, incluso de una, en el caso de Ezequiel, de una reconstrucción del templo de Jerusalén. ¿Sí? Pero es consciente gracias a estos profetas, de que el pecado es el que ha provocado la situación en la cual se encuentra desterrado. Y esta situación lo tiene prostrado. Dios piensa, los ha abandonado, se ha cansado de nosotros, tanto que nos ha advertido de no pecar, de no ser infieles a su alianza, y lo hemos sido, y ahora estamos mereciendo un justo castigo, podríamos decir. Pero junto con la derrota del pueblo de Israel, ven también una derrota de Dios. Es un Dios vencido por los poderosos dioses de Babilonia. En ese contexto, entonces, llega la palabra del profeta, del deutero Isaías, y llega ya con una palabra de consolación. Por boca del mismo Dios llega al corazón de estos judíos desterrados y con firmeza hablada al corazón de Jerusalén. Jerusalén está destruida, está lejos, pero sigue viviendo en el corazón del pueblo. Y decídele bien alto, es decir, con firmeza, que ya ha cumplido su milicia, es decir, ha cumplido su castigo, ha satisfecho su culpa, ya no es el momento de seguir sufriendo el castigo por sus pecados. ¿Por qué? Porque ha recibido de Yahvé un castigo doble por todos sus pecados. Este castigo doble es interesante porque si vamos al libro del Éxodo 22, 3, 8, y podemos leer incluso, es las normas que dicta Moisés para los ladrones. Si uno roba una oveja, tiene que devolver 2 ovejas. De ahí viene el castigo doble. Pero entonces, ¿en qué consiste el robo? ¿Qué ha robado Israel? Israel, en un cierto sentido, ha robado con su pecado la gloria a Yahvé. Ha degradado Yahvé a un Dios aparentemente vencido. Ha hecho que los enemigos de Israel se saqueen el templo, se lleven
todas las riquezas que había en el templo, todos los instrumentos que eran parte de la liturgia del templo. Y en un cierto sentido, entonces, han contaminado la gloria a Yahvé. ¿Sí? Entonces, Yahvé ha recibido un castigo doble porque ha robado con su pecado la gloria de Yahvé. En resumen, entonces, con estos dos versículos nos dice que Dios anuncia que el castigo del destierro ya pasó, está de buen tamaño, hay que olvidarlo, es cosa del pasado, pasado pisado, y hay que mirar hacia adelante, porque la hora de la liberación está cerca. La consolación vendrá pronto a través de la liberación de esta servidumbre, digamos, inherente al destierro. Y aquí tenemos este versículo que en el Evangelio está aplicado a Juan el Bautista. Una voz clama: en el desierto, abrid camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado y todo monte cerro rebajado. Vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura a una la verá. Pues la boca de Yahvé ha hablado. La voz del profeta, que es el portavoz de Dios, es la boca de Dios, pues la boca de Yahvé ha hablado por medio del profeta, obviamente, y ahora concretiza en qué consiste la consolación. Consiste en que el pueblo, el resto, los que querrán, pueden volver a Jerusalén, y para eso en el desierto hay que abrir un camino a Yahvé, porque Yahvé irá con su pueblo. Hay que trazar una calzada recta. Normalmente los caminos como los nuestros son de subida y bajada. Hay que hacer viaductos, hoy diríamos, o hacer túneles. Que todo valle sea elevado y todo monte sea rebajado. Es decir, que haya el menor obstáculo para poder regresar a Jerusalén, ¿no? Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura una la verá. A diferencia del primer éxodo, cuya gloria de Yahvé la vieron los egipcios, ahora toda criatura una lo verá todo el mundo. Y la boca de Yahvé lo ha hablado. Y sabemos que la palabra de Dios es una palabra que no se cambia. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, entonces, aquí está explicado que la consolación consiste en que se va a poner en marcha. No solo Dios muestra su actitud de consolación, de gesed, sino pretende del pueblo también una acción. Debe despertar de su pasividad y ponerse en marcha. ¿Sí? Yahvé encabezará la marcha de regreso. Y delante del Señor está el desierto. Y el desierto, ya hemos dicho, son sequedades, dificultades, pero ese desierto delante del Señor que marcha guiando a su pueblo se volverá amigable. Los valles se levantarán, los montes se rebajarán. Pero sigue siendo un espacio hostil. Y en este espacio hostil se manifestará la gloria de Yahvé. Y aquí tenemos también un adelanto de los motivos que después reflexionaremos en los cantos del siervo, que es la cumbre, digamos, del Deutero Isaías. Es decir, esta liberación del Señor no está exenta de pruebas, no está exenta de dolor, de sufrimiento.
no está exenta de desierto con todos sus obstáculos, ¿no? Y eso no es el deseo del profeta, es Yahvé mismo que ha hablado, es la boca de Yahvé que lo ha dicho. Seguimos. Una voz dice, grita. Y yo digo, ¿qué de gritar? Toda carne es hierba, todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba en cuanto le dé el viento de Yahvé. Pues cierto, hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. El sentido de estos versículos es un poco la reacción a las palabras anteriores del pueblo. Dice, pero ¿cómo nos vamos a liberar del dominio de los babilonios, de este imperio tan fuerte, tan violento, tan dominante? Y aquí dice, la flor se marchita, se seca la hierba. Es decir, todo es efímero, todo pasa delante de Dios. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Ese es el sentido de este versículo. Es un poco responder a las dudas que puede tener el pueblo frente a este anuncio del profeta que ha llegado el momento de la liberación, ¿verdad? De hecho, el poderoso reino de Babilonia empieza a derrumbarse. Aquí hay una insinuación, si quieren, a surgimiento de un nuevo imperio guiado por Ciro, que será beneficioso para los israelitas, los judíos, porque podrán volver. Por eso, la ocasión de esta duda ayuda a reflexionar sobre lo efímero que es el poder del mundo, el hombre mismo. Nos afanamos mucho frente a la fuerza de los poderes mundanos y sin embargo todo pasa, todo es efímero, solo la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Esta expresión muy bíblica, ¿no? En la mañana florece, en la tarde se amustia, ¿no? Se seca como la hierba. Y aquí viene una orden al profeta, súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo, di a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios. Ahí viene el Señor Yahvé con poder, y su brazo lo sojuzga todo. Ved que su salario le acompaña y su paga le precede. Como pastor pastorea su rebaño, recoge en brazos los corderitos, en el seno los lleva y trata con cuidado a los paridas. Aquí retoma un poco el tema de la consolación, ¿verdad? La consolación es que hay que anunciar que Dios está presente, está ahí en medio de ustedes, guiando a los desterrados para que vuelvan a las ciudades de Judá. Entonces, hay que avisar a las ciudades de Judá que van a llegar y Dios va a estar a la cabeza de este grupo. Viene con poder y su brazo lo sojuzga todo. Nada se va a oponer a esta voluntad de Dios. Y en este caso, el salario que le acompaña no es un salario de castigo, es un salario, un aguinaldo, diríamos, algo beneficioso, le precede. Y la imagen que describe mejor esta actitud de Dios hacia su pueblo es la clásica del Antiguo Testamento y también del Nuevo, como pastor pastorea su rebaño, es decir, el buen pastor que se preocupa por su rebaño, pero sobre todo por los más débiles. Recoge en brazos los corderitos, lo lleva en su seno y trata con cuidado a las recién paridas, ¿no? Que son más débiles para no le va a imponer un ritmo de marcha igual que las ovejas que están sanas, ¿no? Su paga ya no es un castigo, sino un don de liberación, lo hemos dicho.
El Señor es un pastor que se preocupa de las ovejas más débiles. Y aquí es un buen momento para recordar el buen pastor en la literatura profética, sobre todo el capítulo 34 de Ezequiel, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y en el Evangelio tenemos el Evangelio, el capítulo 10 de San Juan, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, etcétera. Y la parábola del pastor que deja las 99 para buscar la perdida en Lucas 15, que se los pongo para que al repasar eh, este tema pueden leerlo. Y ahora viene un, pasaje donde Yahvé muestra que Él es único, que Él es el creador de, de la- del mundo, pero al mismo tiempo es también el hacedor de la historia, es el que guía la historia. Por eso, ¿quién midió los mares con el cuenco de la mano y abarcó con su palmo la dimensión de los cielos? Metió en un tercio de medida el polvo de la tierra, pesó con la romana los montes y los cerros con la balanza, es decir, Dios que crea realmente como un artesano, ¿no? Que va pesando y que va armando, digamos, toda la naturaleza. ¿Quién abarcó el espíritu de Yahvé como consejero suyo le enseñó? Nadie, obviamente, son preguntas retóricas. Solo lo hizo Yahvé. ¿Con quién se aconsejó? ¿Quién le explicó? Le enseñó la senda de la justicia, le enseñó la ciencia, el camino de la inteligencia, le mostró. Nadie la respuesta. Y aquí viene la parte de la historia. Y las naciones son como gota en un cuenco, como escrúpulo de balanza, son estimados. Las islas, es decir, la Grecia, las islas de, de la Grecia, son como una chinita en una balanza. El Líbano, famoso por sus cedros, por sus forestas, no basta para la quema, ni sus animales para el holocausto. Todas las naciones son como nada ante él, como nada y vacío, son estimadas por él. Entonces, esto sigue este pasaje hasta el versículo 26, donde Yahvé reivindica la unicidad de Dios. No se puede comparar con nadie a Dios. Él es el creador del mundo, el hacedor de la historia. Ante él, las naciones no son nada, ¿no? La magnitud del desafío del nuevo éxodo lleva al profeta a invitar a fijar la mirada en Dios, a no tener miedo de confiar en Dios, porque Él es quien guía en esa hazaña y por tanto hay que poner la esperanza en Él. Y aquí, como le decía, sigue, pues con quién asemejaréis a Dios, qué semejanza le aplicaréis y muestra entonces cómo se fabrican los ídolos. Los ídolos, el fundidor funde la estatua, el orfebre con oro la recubre, funde cadenas de plata, el que presenta una ofrenda de pobres coge madera incorruptible, se busca un hábil artista para erigir una estatua que no vacile. ¿No lo sabías? ¿No lo habías oído? ¿No os los había mostrado desde el principio? ¿No los entendisteis desde que se fundó la tierra? Él, Dios, está sentado sobre el orbe terrestre, cuyos habitantes son como saltamontes. Él expande los cielos como un tul, los ha despejado como una tienda que se habita. Él aniquila a los tiranos. Aquí hay insinuaciones al imperio de Babilonia, un imperio donde la astrología tenía mucho peso. Entonces muestra que los cielos, los astros son parte de lo que Dios crea, de los que Dios controla. Él aniquila a los tiranos y a los árbitros de la tierra, los reduce a nada. Apenas han sido plantados, apenas sembrado, apenas raiga en tierra su esqueje,
Cuando sopla sobre ellos y se secan, una ráfaga como tamo se los lleva. Es decir, todo es efímero delante de Dios. 1000 años delante de tus ojos, dice el Salmo 89, como el día de ayer que pasó. ¿Cómo quien me asemejaré y seré igualado? Dice el Santo. Alzad a lo alto los ojos y ved quién ha hecho esto, el que hace salir por orden al ejército celeste. Aquí está la indirecta a la cultura babilonenses, ¿no? De la astrología. Y cada estrella por su nombre llama. No tiene vida de por sí, todo depende de Dios. ¿Mm? Gracias a su esfuerzo y al vigor de su energía, no falta ni una. ¿Sí? Es un canto de alabanza con sutil polémica hacia los hacedores de ídolos, los adoradores de los astros, ¿verdad? Yahvé, creador de la naturaleza, es también el Señor de la historia, justo con los tiranos y los que se creen dueño de la vida de los demás. Y los últimos versículos. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas, Israel, oculto está mi camino para Yahvé y a Dios se le pasa mi derecho? Aquí el profeta se pone un poco en los zapatos del pueblo, que se siente abandonado por Dios, como si a Dios ya no le importara su pueblo, que ha sido castigado merecidamente por los babilonios, ha sido deportado. Pero ya Yahvé parece que el camino está oculto, se le pasa el derecho. Y la respuesta es que no lo sabes, es que no lo has oído, que Dios siempre es Yahvé, creador de los confines de la tierra, que no se cansa. Pensaban que Dios se había cansado de su pueblo, ni se fatiga, y cuya inteligencia es inescrutable. ¿Cuántas veces también uno puede pensar, ¿no? Frente a nuestros pecados reiterados. Dios se cansa de mí, ya no me va a aguantar, ya no puedo ir a pedirle perdón, a tocar su puerta. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Decía Pedro. 7 veces o 70 veces 7, y cuya inteligencia es inescrutable. Entonces no nos ponemos a razonar como Dios. Él es Dios, Él sabe. Y lo que guía no es el castigo, la venganza, sino el gesed, este amor y ternura. Alcanzado da vigor. Él no se cansa, al contrario, da vigor al cansado. Y al que no tiene fuerzas, acrecienta la energía. Está ahí para levantar a los caídos. Los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras que a los que esperan en Yahvé, Él les renovará el vigor. Subirán con alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Esta expresión poética tan bonita, ¿no? Los que esperan en el Señor, en Yahvé, Él le renovará el vigor, subirán con alas como de águilas, como un águila se levanta desde el suelo hasta las alturas del cielo, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. ¿Sí? Esta es la explicación de lo que le decía. Más adelante, en el capítulo 55, encontraremos esa afirmación tan fundamental. Dios está cerca de nosotros, se hace encontrar si lo buscamos, pero no se olviden que sus caminos no son nuestros caminos. No nos imaginaremos qué haría yo si fuera Dios. Dejemos que Dios haga lo que quiere con nosotros, lo que es bueno para nosotros. No solo no se cansa, sino que da vigor al cansado, sin importar
si el cansado es joven o anciano. Y como las águilas, remontarán su vuelo y volarán sin cansarse ni fatigarse. De este largo capítulo, algunos elementos de meditación. ¿En qué podemos aplicar lo que acabamos de ver? ¿Acaso mucha gente no experimenta hoy una sensación de exilio, de sentirse como extraños en medio de un mundo cada vez más inhumano? Todos somos Israel desterrados en Babilonia. Todos tenemos nuestra Babilonia donde sufrimos la nostalgia de una vida más libre, más transparente, más alegre. Y sin embargo, vivimos en un mundo que nos aplasta a través de sus tiempos, del trabajo, de los compromisos, de tantas cosas que no nos dejan, nos quitan el sueño muchas veces. También hay pueblos que necesitan más que nadie la consolación del Señor hoy, como Israel en el siglo VI antes de Cristo, también hoy Venezuela, Palestina, Ucrania, Bolivia, ¿por qué no? Lo que estamos viviendo estos días nos hace reclamar la consolación del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo avivar la esperanza de su liberación de las angustias del presente? ¿Nos vamos a deprimir por la situación que tenemos? ¿O vamos a imaginar soluciones, qué sé yo, inventada, de ciencia ficción para salir de eso, cuando la manera de solucionar estos problemas está en manos del Señor? Dios actúa en nosotros y esto me parece importante, no solo consolándonos, sino sacudiéndonos, moviéndonos a actuar, abrir caminos, incluso en el desierto, es decir, en medio de dificultades y privaciones. Por más grave que sea nuestra situación, por más triste que sea nuestra vida en un cierto momento, Dios está para consolarnos y para sacudirnos, para despertarnos y para que podamos actuar. Lo peor es quedar pasivos, decir, no hay nada que hacer. La consolación del Señor está ahí, pero nosotros también tenemos que movernos. Y esto vale también para los caminos de la evangelización, ¿verdad? Confiamos en la palabra de Dios, pero también tenemos que abrir caminos de evangelización. No tenemos que repetir esquemas, tenemos que encontrarlos. ¿Cómo se encuentran los caminos? A través de la oración, a través del discernimiento, de la lectura de los signos de los tiempos. Y si pensamos en grande, ¿no? La unidad de la Iglesia de Jesucristo está todavía desterrada y hay un desierto de por medio, pero también hay que caminar, hay que estar aplanando algunos montes, rellenando algunos valles. Este capítulo también nos empuja a las dificultades, a este destierro que tiene la iglesia, la única iglesia de Jesucristo a través de las varias confesiones, a que con la consolación del Señor emprenda caminos de unidad. Te pedimos, Señor, tu consolación para los pueblos que han perdido la esperanza de vivir en paz y siguen llorando sus muertos, especialmente por Palestina, por Ucrania y por Venezuela. Te pedimos, Señor, tu consolación para los enfermos que luchan por la vida, por los pobres que buscan el pan de cada día, por los niños sin familia ni esperanza, los tristes y deprimidos que no conocen la felicidad. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, para que salga del destierro al que le llevan las culturas, los valores del mundo, y se ponga en camino en medio del desierto para llevar el Evangelio a todos los pueblos. Amén.
El sínodo es eso, el caminar juntos, ponerse en camino, no solo diagnosticar que las cosas no están bien, sino empezar un camino juntos para poder avanzar. Y para nuestra acción, el capítulo nos invita a creer que a Dios le interesa nuestra vida y nuestra felicidad. Dios está para consolar, no está para castigar. Aunque parezca que por momento nos ha abandonado. Puede ser en una crisis de fe, por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad que limita nuestras acciones, por los escándalos de nuestra iglesia. ¿Dónde está Dios? Él siempre está presente para consolarnos, empujándonos a actuar, a abrir nuevos caminos, no a poner la cabeza bajo la arena como la avestruz. La consolación es para caminar en medio del desierto, en medio de dificultades, pero caminar de todas maneras. Por eso debemos aprender a leer los signos de los tiempos, y eso se logra mediante la oración y la lectura de la palabra, sumergiéndonos en Dios para ser edificados en Él, como dice la carta a los Colosenses. No lo leemos frecuentemente eso. Vamos a ver si podemos leerlo ahora. Es el capítulo 2, versículo 7, pero podemos leer desde el 6. Vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido, enraizados y edificados en Él, apoyados en la fe, tal como se nos enseñó, rebosando en acción de gracia, edificados en Él, enraizados y edificados en Él. Eso es el consejo de Pablo que debemos recibir. Y por último, eso no me resulta bien. Todavía no he entendido cómo hacer que el sonido de la computadora esté sincronizado con lo que ustedes reciban. Pero hay un canto maravilloso que ustedes al recibir esta presentación, lo único que tienen que hacer es hacer un clic acá, aunque sea mal, un poco entrecortado. Escuchemos ese canto tan bonito. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, como las águilas, sus alas levantan. Bueno, hasta acá sé que el sonido no es el mejor, así que no les voy a torturar, pero se lo dejo para que cuando tengan la presentación puedan de alguna manera escucharlo y cantarlo, porque es un canto muy bonito y está en este capítulo 40 del Deutero Isaías. Hasta acá estamos con